¿Qué tal, amigas y amigos de Entre Tejas? Bienvenidos a este programa en que vamos a tener oportunidad de hablar, de conversar con el autor de la antología de un título que recientemente publicamos en Entre Tejas, la Antología de Relatos Hispanoamericanos 2023. El compilador es el doctor Paul Popovich Karik. Es doctor en Letras Modernas con mención por la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe, México DF, 1998. El doctor Paul Popovich Karik, de origen serbio, es doctor en Letras Modernas con mención por la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe, México, Distrito Federal, 1998. Se desempeña como profesor investigador en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Ha publicado 4 libros individuales: Ironic Samuel Beckett, Conflictos y afectos en la literatura mexicana, En pos de Juan Rulfo, y Confluencias del contraste y la ironía en la narrativa y el teatro hispánicos. Ha editado 9 antologías monográficas sobre las obras de Juan Rulfo, Rosario Castellanos, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Luisa Valenzuela, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Alfonso Reyes y José Emilio Pacheco. Ha publicado 42 artículos en revistas académicas, más de 20 están indexados en Web of Science Thomson y 12 en Scapus Elsevier. Coordinó el coloquio literario de la Feria Internacional del Libro de Monterrey del 2001 al 2014. Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias y miembro correspondiente de las Academias de la Lengua Española de Venezuela, Paraguay y Estados Unidos. Ha pertenecido a 7 comités editoriales de revistas académicas, 4 están indexadas en la web. Ha dirigido y codirigido 7 tesis de doctorado en México, España y Francia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, publicó una docena de cuentos en revistas internacionales y coordinó la publicación de una compilación de relatos. Y por supuesto, es uno de los autores del catálogo de títulos de Entre Tejas, de Editorial Entre Tejas. En esta ocasión vamos a hablar de esta antología que coordinó junto con, en su momento, el presidente de la Real Academia de la Lengua Española. Ya nos platicará él de cómo se fue conformando esta antología, que Entre Tejas tuvo este año el gran honor de publicar para disfrute de quienes prefieren buena literatura, y yo espero también que para conocimiento de muchos de los actuales estudiantes de las facultades de letras. Pues bienvenido al doctor Paul Popovich. Es un gusto tenerlo aquí en Entre Tejas TV. Hola Paul, qué gusto, muchas gracias por aceptar esta invitación y para que compartamos con nuestros seguidores de Entre Tejas TV el tema de esta nueva antología del relato hispanoamericano. Si no tienes inconveniente, cuéntanos por favor cómo se dio ese proceso. Sé que con el director o el presidente de la Real Academia Española de la Lengua, don Darío Villanueva, con quien tienes amistad. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto cerrar este ciclo con usted y con su editorial. Como lo dijo usted muy bien, empezamos en 2005. La idea surgió en una visita más bien personal con el doctor Darío Villanueva, en aquel entonces presidente de la Real Academia Española, y pues pensamos en este proyecto. Y pues fue yo lo he dicho a mis colegas, el proyecto que me ha costado más trabajo. He publicado 4 libros individuales y 10 colaborativos, y de estos 14 libros, pues por alguna razón mística, metafórica, literaria, pues las cosas me costaron más trabajo que nunca. Pero quiero agradecerte por haber creído en este proyecto y por darle esta forma. Siempre he pensado que necesitamos una publicación impresa que se hizo allá en España y una digital que tú nos hiciste el favor de hacer.
Y pues, como lo dijiste muy bien, hace 8 años iniciamos este proyecto. Creo que gracias a tu editorial vamos a poner un punto final. No solamente fue un gusto trabajar con muchas personas, ver distintas mentalidades, proyectos, ideas, distintos, verdaderamente distintos estilos de escritura. Aunque haya pasado toda mi vida leyendo en distintos idiomas y tratando de escribir en un par de ellos, me ha sorprendido la diversidad de estilos y de técnicas de nuestros colegas y amigos. Am, y para decirte la verdad, esta publicación, un lado muy, muy positivo en mi vida que ha tenido es que ha detonado esa beta, ese deseo de publicar algunos cuentos míos personales. Después de publicar más de 40 cuentos contigo, he acelerado el ritmo de revisión de distintos cuentos que he escrito a lo largo de casi 50 años de mi vida. Y pues te agradezco por eso también. Has sido un detonante en este nuevo hobby, este nuevo pasatiempo para mí. No, al contrario. Yo quiero compartir con nuestra audiencia el hecho de que cuando yo recibí esta propuesta, y la verdad es que me entusiasmó mucho, primero por la calidad literaria de cada uno de los relatos, y también este concepto de que la Real Academia ha hecho la invitación general a todos los capítulos en todos los países de habla española, en toda Hispanoamérica, y, y constatar la calidad y lo que se está escribiendo en la actualidad en los diferentes países nuestros, ¿no? Y además me trajo un recuerdo maravilloso que ya no ocurre. Yo quisiera compartir esto con nuestra audiencia. El hecho de que yo fui una generación todavía que creció con antologías muy valiosas. En México, la antología del ensayo, por ejemplo, que publicó José Luis Martínez en el Fondo de Cultura Económica, muchas antologías de los cuentos por ejemplo, de Julio Cortázar, de Borges. Entonces, el tema de la antología era algo muy común en mi época de estudiante y universitario, era muy común. Y de pronto desapareció de las librerías esta posibilidad. Y creo que reinaugurar un poco nuestras vidas, nuestros gustos literarios y en mi caso como editor, este género, pues ha sido fabuloso, sobre todo porque podemos ponerlo en las manos de los jóvenes escritores de Chiapas y de México y de Latinoamérica, e incentivarlos a seguir creando, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Es interesante el concepto que mencionas, el concepto de antologías. Me puse a hacer una breve lista de las antologías de cuentos que marcaron mi vida. Y sí, definitivamente, por ejemplo, los cuentos de Edgar Allan Poe, los cuentos que leí en mi juventud, en la prepa, unos cuentos, 3 cuentos de Flaubert, por ejemplo, me acuerdo muy bien, particularmente del primer cuento, y que incluso impartí en una clase de literatura francesa aquí en el TEC, el primer cuento de Flaubert, Félicité o Felicidad. Y, y sí, hay definitivamente unos cuentos inolvidables. Es un género por sí mismo muy distinto de la novela, no solo por su extensión, sino por su manera de abordar una temática de una manera escueta e incompleta, por decirlo así, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que es una aportación valiosa gracias a tu paciencia de revisar todas las propuestas recibidas en todos nuestros países. No tuve la ocurrencia de revisar de cuántos países estamos hablando en Hispanoamérica, pero yo calculo que por lo menos unos 40, 45, puesto que, bueno, los participantes que hay en la antología que tenemos ahí son 43, ¿no? Entonces, Sí, algo por el eh, estilo. es bastante paradójico el hecho de que teniendo ahora estos medios de comunicación tan inmediatos y que posibilitan
el intercambio de ideas y de creación literaria, en buena medida quienes no estamos dedicados a la academia y específicamente al quehacer de la crítica literaria, pues estamos muy despegados de lo que es la creación reciente. Reciente me refiero a la década anterior y a los años que van ahora, de lo que se escribe en Latinoamérica. Y que es una gran posibilidad. Yo me imagino cuando Salvador Díaz Mirón o Amado Nervo estaban, o el Duque Jo en México, estaban al pendiente de ver qué traían los barcos de Europa para conocer qué se estaba escribiendo en Europa, ¿no? Que fue el mismo caso en Sudamérica a principios de siglo, ¿no? Del siglo XX. Y ahora tenemos tan cerca esto y de alguna manera hemos descuidado este intercambio constante y muy abigarrado, podríamos decir, de lo que está escribiendo en Latinoamérica. Por eso una antología nos da esa posibilidad, que a su vez, en el caso de Entre Tejas, nos dio la posibilidad de inaugurar con nuestros amigos de Baraja de Sombras el estar publicando a escritores latinoamericanos, chiapanecos, que son latinoamericanos, por supuesto, ¿no? Creo que por ahí van las vertientes que uno puede aprovechar ahora. Sí, sí, definitivamente. Por cierto, mencionaste la creación literaria y la pérdida de esta cultura, de las costumbres, pero se ha hablado un poco en el norte y yo he escuchado y he tenido contacto con algunos intelectuales y escritores del sur de México y me parece que ustedes han conservado un poquito esa cultura de veladas de los intelectuales y literatos en los que platican de las obras literarias. Existe también en el norte, tengo a una compañera precisamente del TEC que organiza discusiones literarias en distintos círculos aquí en Monterrey, pero también, si entiendo bien, desde los tiempos de Rosario Castellanos hasta nuestros días, la gente se reúne para discutir algunas obras literarias y cosas así, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, es memorable esa etapa del Ateneo en Chiapas, ¿no? Como mencionabas, a Rosario Castellanos y a Sabines y a Cancino Casaonda, en fin. Pero fíjate que es una tradición también, ahora que lo mencionas, del sur. Últimamente he tenido oportunidad de leer algunos manuscritos, algunos trabajos que se van a convertir en libros, que me han llegado a las manos, que nos han enviado, y ahí esta tradición del Ateneo, de las salas literarias, de los grupos, desde el siglo XVIII principalmente y sobre todo en el XIX, que no ha llegado lo tan prolífico que quisiéramos hasta nuestra época, pero que existe. O sea, en la historia de la literatura de Chiapas, por ejemplo, que es parte de Centroamérica, había estos grupos con esa preocupación literaria y sobre todo había un tema maravilloso, soy muy desmemoriado para citar a los autores, pero había un tema antes de la llegada de Humboldt de la reflexión que estaban haciendo 6, 7 intelectuales de San Cristóbal, de Comitán principalmente, y de Guatemala, por supuesto, en torno a los orígenes del hombre americano, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál era el origen realmente del hombre mexicano? Y se empezaba a dar el descubrimiento de los sitios arqueológicos y todo eso, que lamentablemente de pronto se va perdiendo. Para mí ha sido un hallazgo en los últimos meses tener oportunidad de tener esta comunicación y esta información. ¿Cómo me gustaría que el día de mañana, por ejemplo, esta nueva antología fuera un testimonio, ¿no? De la actualidad vista 20, 40 años después, que pudieran una suerte de, no solo investigadores, sino de arqueólogos o arqueolingüistas, poder reconocer nuestra época desde esa perspectiva de la creación literaria y de los relatos de estos autores. Eso me entusiasma muchísimo.
Pero bueno, yo quisiera preguntarte, ¿cuál fue tu sorpresa o tu análisis, mejor dicho, porque tú eres un especialista en literatura, tu análisis del trabajo que llegó a tus manos para compilar esta antología? ¿Qué pudiste traslucir a través de esto? Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, anteriormente he trabajado en las compilaciones monográficas y una de ellas, por cierto, fue sobre la obra de Rosario Castellanos, que es una de mis autoras favoritas, y lo digo de corazón, una de mis autoras. Si me preguntaran tres autores más apreciados que yo aprecio más en México, pues ella sería seguramente una de estos, incluso de dos autores favoritos mexicanos. Ahora, leyendo los cuentos, pues me sorprendió mucho la diversidad de estilos, de acercamientos, unos muy realistas que hasta entran en la política de manera indirecta, y otros que son muy metafísicos, muy abstractos. Había cuentos de descubrimientos, había cuentos de autodescubrimientos, unos estilos muy interesantes. Sabemos que en América Latina se cultivan distintos estilos de escritura, ¿no? De distintas maneras de ver y de representar el mundo. Y en los textos con la proyección narrativa del narrador, puede notarse ese lado más por el lado académico, objetivo, literario, y en el lenguaje, digamos, directo, unas expresiones sumamente arraigadas en las culturas de distintos países latinoamericanos y españoles, porque contamos con algunos, creo, tres o cuatro cuentos de escritores españoles, ¿no? Sí, claro. ¿Tú crees, Paul, que así como ocurrió con el modernismo en su momento y que fue una gran aportación de la literatura, pues, latinoamericana, del español latinoamericano, luego el boom latinoamericano, ¿crees que puede estarse gestando algún otro movimiento así? A mí eso me da mucha curiosidad, ¿no? Y me gustaría, por supuesto, como editor desde Entre Tejas, poder descubrir a estos nuevos grandes escritoras y escritores de nuestros países, ¿no? Sí, pues Incluyendo a los eh, chiapanecos y chiapanecas, por supuesto, y mexicanos. sí, sí. Pues yo pensaría que tú serías la persona más adecuada para descubrir esos nuevos talentos. Am, yo he buscado entre los autores que no conocía, leyendo y leyendo, y a decirte la verdad, no descubrí a alguien que toca ese timbre tan particular como, por ejemplo, Juan Rulfo, Rosario Castellanos, ah, y José Martín Luis Guzmán. Ah, no he encontrado autores así. He leído a jóvenes, hay algunos que respeto aquí en mi derredor, que escriben bien, etcétera. Hay una autora que tal vez con el tiempo desarrollará un estilo muy particular y original. Necesito leer su última novela, pero a decirte muy sinceramente, no he encontrado así unos talentos y decir que aquí surge un nuevo movimiento, aquí surge un nuevo genio de la literatura, y tal vez por eso releo los clásicos, ¿no? Ah, pero eso es, y eso pues no, el boom latinoamericano, yo no lo veo, no lo veo así en germinación, pero tal vez nos sorprende a todos y tal vez surge precisamente en el sur de México, en Chiapas o en Guatemala que tú mencionaste, tal vez aún más allá al sur, no sé, no sé. Paul, ¿Tú acabas, presientes algún movimiento? ahorita te respondo eso, cómo no, con gusto. Nada más te quería hacer dos anotaciones. Una, me quedé con la pregunta en el tintero de quiénes eran los otros dos autores, además de Rosario Castellanos, y ya los mencionaste, a Rulfo, por supuesto, y a Martín Luis Guzmán, sin duda, ¿no? Bueno, la otra pregunta que
perdona que sea descortés, si no, no te voy a No, preguntar no, eso, no. luego intentaré dar la respuesta. Este, como literato, como aficionado a la literatura, ¿no te ocurre un pequeño, un leve desencanto con la literatura por el hecho de no estar encontrando a esos narradores y narradoras actuales de gran fuerza, de, o disruptivos o propositivos de nuevas vertientes para la literatura? Y por lo mismo uno tiene que regresar a los clásicos. Ya mencionaste a Flaubert, quizá otros escritores de la Stendhal, Sí, sí, ¿no? sí, sí, No sé, sí. ¿cómo Dostoyevsky, Sola. sientes? Porque yo me pregunto Sí, eso, porque yo soy un lector hedónico y soy un editor, en términos profesionales, sí, editor, sí, estoy sí, obligado a uno estar muy bueno. leyendo manuscritos. Pero Sí. un académico, un literato, ¿cómo ve eso? Pues tú lo dijiste muy bien, pues incluso hace unos años, 4 o 5 años, pasé un año sabático en Francia y viajé un poco en España y sí leí cosas novedosas y todo eso y hablé con mis colegas, pero con los colegas con los que hablé están más o menos de acuerdo conmigo que no ven una fuente, una nueva beta, así como tú mencionaste. No sé. Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, por ejemplo. Así un par de escritores así que están despuntando y sacudiendo el mundo y despertando las conciencias, etcétera. Pues yo no lo encuentro. Y mis colegas en España y Francia tampoco. No sé si tú presientes algo, si tú conoces a alguien o que trae una nueva vibración, un nuevo teñido así literario. Tengo la sensación de que sí, Paul, pero Ah, me he llevado una sorpresa tremenda porque he recibido dos, tres manuscritos, un argentino, una chilena, y he visto cosas en Chiapas y tengo la sensación de que se está dando el caldo de cultivo y está germinando algo fuerte. Pero te voy a platicar el caso particular de uno de ellos que me quedé deslumbrado y yo pensé que era un plagio. Y le dije, oye, está bien, me gusta el relato que me enviaste, me pareció sensacional, pero mándame más material para ir reuniendo, tal vez una publicación. Yo, con la malicia de ver qué más ha escrito, porque no puede darse un escritor por generación espontánea. Y me dice, no, es que es lo único que he escrito hasta hoy y estoy escribiendo una novela, estoy en espera de la novela, porque si tiene la calidad de este relato, va a ser algo sorprendente en realidad, ¿no? Ese es uno de los casos, pero habrá que dejar al tiempo, ¿no? Yo creo que sí, pero también tengo la sensación, Paul, no sé qué opines, de que así como con la caída del muro de Berlín y esta unipolaridad y un poco el agotamiento de los ideales utópicos o de izquierda o de transformación del mundo, bueno, ¿qué te explico? Tú lo conoces mejor que yo. Y que bajamos la humanidad los brazos y como que nos entregamos a un letargo. Creo que ocurrió lo mismo en literatura en muchos lados. Es decir, en los 60 estaba la gran efervescencia de los movimientos progresistas, universitarios, todo lo que tú sabes, ¿no? Tanto en Occidente como en el ala este, ¿no? sí, sí. Este, pero de pronto eso se agotó y yo no veo esa voz que diga, bueno, ¿hacia dónde debemos ir? ¿Hacia dónde debemos tirar? Hay algo que yo no conozco, pero me tocó conocer en algún momento a principios de los 90 la gran efervescencia de intelectuales africanos, en Francia principalmente, que estaban preparando como que la lucha política y biológica en sus respectivos países, como me imagino habrá sido a principios de siglo en París, con los bolcheviques, con todos los, ¿no? Estos movimientos que de alguna manera llevan consigo una transformación literaria, artística, ¿no? Entonces, Sí, creo no ver eso un poquito y me sorprende,
porque ha habido un gran impulso de los movimientos libertarios en Latinoamérica. Yo estoy pensando antes de la pandemia, que a mí me sorprendió mucho y llegué a especular que se detuvo eso en Chile, principalmente en Chile, pero también había el descontento en Argentina y luego lo que estaba ocurriendo en Venezuela, en Bolivia, Brasil, o sea, y no veo la gran literatura en medio de ese alboroto, de esos reacomodos de las placas tectónicas, ¿no? Sería Sí, fabuloso empezar a ver a los grandes escritores. Por otro lado, sí, sí. perdóname que ya me No, 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 explayé, la idea era entrevistarte, pero quiero aprovechar esta oportunidad no, y yo quiero para aprovechar a preguntarte. escucharte y hablar Este, contigo porque es, pero por otro lado, Paul, también qué terrible lo que ha ocurrido en mi ámbito con las grandes editoriales, ¿sabes? Estas editoriales transnacionales que nos han tomado sí, el pelo y que nos han dado a sí, tole con el dedo y que dicen, no, sí, pues yo soy fulana de tal, esa gran editorial española o la francesa o la italiana, no voy a mencionar nombres, pero que nos han tomado el pelo y han tenido nueva actitud colonizadora, que dicen, a ver, fulanito de tal, eres mexicano, te voy a publicar bajo mi sello y te voy a hacer famoso y ya te hice, pero distribuyen su obra nada más aquí en México, no la llevan realmente a España, a Europa, a Sudamérica. Y yo he encontrado que es una gran tomada de pelo y de alguna manera veo allí la responsabilidad de que no se haya desarrollado la literatura, hablemos de la latinoamericana y yo creo que a nivel mundial, ¿no? Se han creído los escritores que si no publican en Mondadori o en Alfaguara o en cualquier otra, no van a tener el éxito que esperan. Y yo creo que eso es sí, lo que deberíamos hacer, las editoriales regionales. Nuestra labor es sí, sí, mostrar a los sí, escritores chiapanecos y quienes hablan sobre sí, Chiapas a nivel nacional e internacional. Eso sería sí, fabuloso. sí. Sí, 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 tienes razón. En un momento de mi vida mencionaste los movimientos africanos, etcétera, mediados del siglo. En un momento yo me interesé mucho por los escritores africanos de la lengua francesa y del Caribe también, Ujú, África y Caribe, la negritude, así ujú. llamaban su gran movimiento, ¿no? De MSC, liberación. MSC, por ejemplo, ¿no? Sí, Del sí. siglo pasado. Sí, y hablando de las grandes editoriales, lo que, y como lo dijiste muy bien, yo me dediqué más bien a la crítica literaria y estaba viendo, en mi edad, viendo un poquito hacia atrás, 40 años de crítica literaria, hace más de 40 años o 40 años que empecé a publicar en revistas académicas. Primero publiqué sobre la literatura francesa, ah, publiqué unos pocos en inglés y luego en español, llegando a México. Yo creo mucho en la filosofía que si vas a un país, debes aclimatarte en el sentido más amplio de la palabra al país y lo primero que uno debe hacer es aprender el idioma y leer algunas de sus obras. Entonces yo pues me enfoqué a propósito y de manera consciente en el estudio del español. Y eso no lo digo nada más hablando de la teoría. Tuve que impartir algunas clases en francés y en inglés porque mi institución me lo solicitó, porque se necesitaba y un profesor necesita responder a las necesidades de su institución. Después de todo, es un tipo de toma y daca. Ellos me ofrecen cosas y yo debo hacer lo mejor que pueda para ofrecer lo que puedo. Pero, por ejemplo, en mi vida privada, eso es lo que no pueden entender la gente. A veces veo las películas estadounidenses dobladas al español y unas personas piensan que es una herejía de mi parte. Si hablo inglés, he publicado artículos y libros en inglés. ¿Por qué hacerlo? Porque yo siento que necesito, como empecé a estudiar el español en la edad de 30 años, lo que es muy tarde para una persona de 30, lo mejor sería antes de 11 años. Dicen antes de 11 o 12 años, dicen que el cerebro es más capaz de asimilar la teoría, la gramática, la sintaxis, la puntuación, etcétera. Entonces,
enfocándome en el español y últimamente, gracias a ti y un par de colegas, empecé a publicar cuentos porque pues he leído muchos cuentos en distintos idiomas y he escrito muchos cuentos en mi idioma y en inglés y en francés, en español, pero nunca los he publicado. Y lo que he descubierto es lo que tú dices, que no solo que unas pocas editoriales han tomado poder sobre la mayor parte del mercado, eso sí lo aprendí de mis colegas, pero también aprendí que hay un alto nivel de censura, en censura que yo no conocía, que no sabía que existía. Por alguna razón pensé que en los periódicos, sí lo sé muy bien, la censura de los periódicos, de la radio, etcétera, etcétera, en distintos países, a unos países del primer mundo. Sí se habla de la democracia, de la libertad, etcétera, etcétera, pero en esos países del primer mundo, si cruzas una línea, ¡pum!, alguien te estira la oreja como en la primaria y dice, no, eso fue demasiado. Y bueno, eso sí lo sabía, viví en 5 países, he tenido la oportunidad de averiguarlo, pero también descubrí que las más grandes editoriales también tienen un alto nivel de censura y precisamente son las editoriales como la tuya y algunas revistas, digamos, que no son tan académicas y que no están bajo el paraguas de estas grandes editoriales, permiten algunas libertades. Una editora que conocí en Europa me dijo que si yo publicara algo como este cuento que tú publicaste, perdería mi trabajo. Y yo consideraba ese cuento como una cosa amarilla, si no es inocente a 100%, pero algo transparente, algo ligero, que no trae ni el nombre de un país, ni los nombres de los personajes para decir si son africanos, europeos o latinoamericanos. Y una editora de tanta catadura que dice, por un cuentito como este, ¡puf!, todo lo que he hecho en mi vida, ¡puf!, se iría aquí a un bote de basura. Y eso, pues, es uno de los descubrimientos de los últimos 5 o 6 años que he tenido y que te Sí, comparto entre amigos y entre colegas y sí. todos los que te escuchan. Ahora yo voy a descargar un poco y te voy a tomar de paño de lágrimas. Fíjate que lo que Ok. decías de los periódicos, justamente, vislumbramos que iban a empezar a desaparecer los periódicos impresos, pero terriblemente también iban a desaparecer esas grandes secciones de cultura, de literatura que había. Y México era muy representativo en eso. Había todos los periódicos obligatoriamente tenían su sección de cultura que aparecía un día a la semana o el clásico sábado del 1+1 con don Huberto Batis, en fin, hay muchos ejemplos de esos. Desaparecieron los periódicos impresos casi y también el espacio para la literatura, para el arte y para la polémica o la conversación, el diálogo, hasta la discusión. Fíjate que eso es lo que Entre Tejas quería hacer y hará todavía, por supuesto, con la revista. En Chiapas, crear este foro para la discusión, no solo de la literatura, de la filosofía, del arte, de la historia, sino también de la situación económica, de la reflexión que debe haber en las políticas públicas, en los errores que se han cometido, en el descuido a tal sector, el agropecuario, pesquero, en fin. Eso sería maravilloso y eso se ha terminado también y me hace sospechar, de acuerdo a como te estoy escuchando, que efectivamente están allí tras bambalinas esos grandes poderes e intereses que están no permitiendo el desarrollo del pensamiento. Y lo que es peor, y yo me lo he encontrado y lo lamento mucho, pero no tengo opción, el hecho de que intelectuales y académicos que lamentablemente dependen de las instituciones gubernamentales en cuanto al salario, pues están supeditados a los intereses de los superiores y no pueden tener libertad de expresión, de discusión, de propuesta. O sea, ese sentido monolítico de que lo que dice el jefe, lo que dice el secretario, lo que dice el rector, es lo que se tiene que hacer y eso no se puede contradecir, ¿no? Eso es terrible. Yo no sé qué tipo de revolución tendrá que ocurrir para que haya esa idea clara de,
A ver, me están pagando los honorarios por mi trabajo, por mi enseñanza, por mi investigación, pero no por mi conciencia, que se entienda claramente. Sí, Pero sí. estos últimos 40 años, citando al clásico, pues han hecho que cada vez se vaya desvalijando al ser humano de los derechos laborales que en el siglo XIX empezaron a ser defendidos y exigidos, ¿no? Creo que eso es algo que trunca mucho el trabajo creativo también. Sí, sí, sí. Esto de los periódicos, sí lo he notado. Incluso antes de la desaparición de esos periódicos, poco a poco y en Monterrey por completo se han perdido las páginas dedicadas a la cultura y el arte. Me decían algunos colegas más grandes, uno ya ha fallecido, que hace unos 40, 50 años en los periódicos había una sección de poesía o de cuento, de obras literarias que el día de hoy pues no. Hay unas páginas sobre los grandes matrimonios y cosas así, Sí, socialito, ¿no? Los aspectos sociales. Y sobre las universidades es muy verdadero y triste que algunas universidades ejercen tanto poder sobre sus académicos. Y puedo decirte, ahí sí estoy muy contento, muy feliz que aquí en el TEC existe una libertad de expresión narrativa. Tengo una colega que escribe novelas y unas novelas también críticas, históricamente hablando críticas, y a mí nunca me han puesto un pero, etcétera, etcétera. Hemos discutido algunos de mis cuentos que incluso no publiqué, no publiqué, pero los compartí con unos compañeros. Y después de la publicación de un cuento contigo, publiqué un par de cuentos en la revista Carátula y un par de cuentos en la revista de Antonio Moreno en Texas. Tiene una revista, Señas Agradecidas, creo. Y sí, he disfrutado muchísimo ese pasatiempo nuevo de compartir algunos cuentos y discutirlos con los amigos. claro. Estoy pensando en Monterrey y te quiero confesar, no me lo has preguntado, pero uno de mis tres grandes autores se llama Don Alfonso Reyes. Es un monstruo, ¿no? Lo he Qué cosa. leído y Y me publicado. gusta la Rosario Castellanos de los artículos y de los ensayos también. Claro, es una gran poeta y una gran novelista, pero Sí, sí. ese aspecto y que fue descubierto últimamente de todos los artículos que publicó en el Excelsior, Ajá. en los sesentas, que son una maravilla. Y bueno, el otro es Fernando del Paso, y ya ahí me quedo. Hay muchos más. Hay un autor poco conocido que fue maestro mío, Sergio Fernández. Ya te lo voy a compartir. Siempre lo recomiendo. Ok. Es un autorazo, es neobarroco, del corte Oh, de Sama Lima y Carpentier, mexicano. ajá. Maravilloso. Ya te lo voy a compartir. Ok, gracias, gracias, gracias. Pues mira, yo creo que da para mucho más esta conversación, pero el tiempo se nos va agotando. Pues que sea una de las primeras oportunidades, no la última. Si no tienes inconveniente para volverte a invitar a Entre Tejas TV, Sí, que ha sí, resultado una conversación deliciosa y muy me encantaría. Y instructora me para mí. encantaría también conocerte en persona y platicar. Y no conozco Tuxtla Gutiérrez, me gustaría mucho conocer esa parte de Chiapas. Conocí San Miguel de Allende, pero bueno, Ya habrá tal oportunidad, vez, ya nos platicarás sí. tu experiencia con Chiapas la próxima vez. Yo no quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecer al amigo mutuo que nos puso en contacto. Te mandamos un saludo, Carlos Gutiérrez Alfonso. Gracias por haber posibilitado esta amistad que hemos ido Pues cultivando. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Paul. Esperamos vernos pronto. muchas gracias a ti, Luis. Me ha dado muchísimo gusto y espero verte en un futuro próximo. Claro que sí. Y gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa de Entre Tejas TV. Que estén bien, cuídense mucho y pronto nos vemos de nuevo. Hasta pronto.